Pues nada, muchas gracias por la invitación. Voy a intentar hablar desde aquí, yo creo que es más cómodo, sobre todo en una ponencia más larga, que se me vea mejor. Quería empezar agradeciendo a la Universidad Técnica Particular de Loja el haber tenido la gentileza de invitarme. Es mi primera vez en Ecuador, mi primera vez en Loja, pero sobre todo disfrutar de una ciudad tan magnífica con un tiempo tan bueno. Como presidente de la Asociación Internacional de Ciencia Regional, también me congratulo por este segundo encuentro de ciencia regional que se celebra aquí en Ecuador, y como el primer encuentro internacional, y ver tantísima gente en una sala interesada por temas de desarrollo regional, de estrategias de desarrollo, de desigualdades territoriales, que es una muestra, es un tributo a la labor que se está realizando desde Ecuador por el doctor Ronnie Correa y todo su equipo para desarrollar una de las, digamos, secciones a nivel mundial más jóvenes, pero más entusiastas y más dinámicas. Yo lo que me auguro desde aquí es que en el futuro, dentro de la nueva Asociación Latinoamericana de Ciencia Regional que se está desarrollando y que va a empezar a marchar con las asociaciones de Brasil, de Chile, de Argentina, de México, de Colombia y también como parte fundacional la de Ecuador, tenga cada vez la ciencia regional ecuatoriana una participación mucho más alta en la ciencia regional a nivel mundial. El tema que voy a plantear hoy se llama Estrategias de desarrollo en un mundo en cambio. Porque, en primer lugar, yo creo que nos hemos dado cuenta, y lo ha dicho el vicerrector de manera muy clara, el mundo está cambiando, tenemos unos retos muy importantes, y esos retos implican que tenemos que empezar a hacer políticas nuevas. Los cambios se han producido, se están produciendo de manera gradual, incluso están acelerando, pero muchas veces las políticas van con retraso. Primero hay un cambio en la realidad, luego hay cambio de la teoría, luego se analizan esos cambios en la teoría y luego con muchísimo retraso de 20, a lo mejor 30 años, llegan los cambios en las políticas, a lo mejor demasiado tarde. Y la idea es cómo podemos cambiar para fomentar un desarrollo más rápido, pero también mucho más sustentable, mucho más equilibrado, mucho más sostenible, que permita a muchos de nuestros territorios, en Ecuador, pero también en el resto del mundo, generar el nivel de vida y la calidad de vida necesaria para que todos los individuos puedan vivir de una manera digna. Voy a empezar con una foto. No sé si alguno de ustedes conoce a este señor del bigote, aquí. No es que es una persona que aparezca en los telediarios todos los días, pero sí que es una persona muy conocida en los círculos que se dedican al periodismo y sobre todo los que se dedican al periodismo científico y sobre todo al desarrollo. Se trata de Thomas Friedman, que es un periodista del New York Times, que es conocido por varias cosas. Además de periodista, es escritor, pero es un escritor y un periodista que ha ganado 3 veces el Pulitzer, que se dice pronto. Es muy difícil ganar el Pulitzer una vez, pues ganarlo 3 veces es importante, pero también tuvo un éxito de ventas con un libro que fue publicado en el año 2005, que se llama The World is Flat, El mundo es plano, que fue entre el año 2005 y 2009 el libro de no ficción más vendido en todos los Estados Unidos. Y en este libro de no ficción, que se llama El mundo es plano, lo interesante es que es sobre temas de desarrollo, y de desarrollo en un mundo cada vez más integrado. No se trata de un tema de política o de historia, que han sido los libros generalmente, es un tema sobre nuestros campos, el campo en el que estamos nosotros interesados. ¿Y qué es lo que dice fundamentalmente en este libro? Que el mundo ha cambiado. Antes teníamos un mundo lleno de montañas, como los valles que se ven aquí en toda la cordillera andina, en la zona del Ecuador, y ahora el mundo, con el proceso de globalización, según Thomas Friedman, se ha hecho un mundo plano, en el que hay 4 libertades de todo tipo de movimiento. La libertad de movimiento, que permite, y aquí hay que poner algunas limitaciones, pero que se permite a las personas moverse mucho más, hay mucha más facilidad para cambiar de país, cambiar de ciudad, mejor transporte. Una libertad para lo que él llama adoptar mejores prácticas, copiar los modelos de desarrollo que se hacen no ya, si estamos en Loja, en otras partes de Ecuador o en otras partes de América Latina, sino en cualquier parte del mundo. Si hay un modelo que se está desarrollando hoy en día en China y se difunde, se puede difundir muy fácilmente y, en teoría, según Thomas Friedman, se puede adoptar también de manera muy fácil. Una libertad para crear e innovar, en el que todos podemos tener mayor acceso a las fuentes de conocimiento,
Antes, para que llegase una información a una ciudad, un país relativamente remoto, había que hurgar en los libros, era muy difícil, muy pocas personas podían tener acceso a esta información. Hoy en día, a través de Internet, en tiempo real, la información nos llega, estemos en Loja, estemos en Quito, estemos en Manaos o estemos en Nueva York, más o menos al mismo tiempo, en tiempo real. Y la cuarta libertad es la libertad para que cada individuo se convierta en su propio empresario, en su propio actor, en su propio empleador y genere sus propias cadenas productivas, que muchas veces no van a estar constreñidas por la localización geográfica, sino que mediante nuestros contactos pues vamos a poder trabajar, como hago yo diariamente, con mis equipos desde Londres, con equipos que están repartidos por todo el mundo, mediante un clic en mi ordenador a través de Skype o de cualquier otro sistema similar. ¿Qué es lo que piensa Thomas Friedman de todo esto? Que el resultado es un mundo mucho mejor. Esa es la percepción que tiene Thomas Friedman. Un mundo en el que se benefician tanto las personas como los territorios, y un mundo en el que se produce esto porque, en primer lugar, cada vez tenemos un mayor, lo que se llama en inglés el empowerment, que se traduce malamente al castellano, al español, como empoderamiento, que nos permite que tomemos más, en teoría, según Friedman, las riendas de nuestro día a día y de nuestro futuro. Hay un acceso cada vez mayor a productos de más calidad y más baratos, también hay una igualdad más de productos. Yo me acuerdo cuando era niño, desde Madrid me iba a viajar a Londres a aprender inglés, y cuando llegaba a Londres era una ciudad completamente distinta con productos completamente distintos. Hoy voy de Madrid a Londres o de Londres a Madrid, los productos que hay en las tiendas son exactamente los mismos, con muy pocas diferencias. En tercer lugar, hay una mayor conectividad con amigos, con familia, con clientes, con proveedores, una conectividad que además es mucho más simple y más barata. Cuando era niño y viajaba o estaba en el extranjero, mis padres me llamaban una vez por semana y tardaba la llamada 1 minuto porque costaba mucho. El problema pasó cuando el coste de las llamadas fue prácticamente cero, que tenía mi madre hablándome cada 15 minutos. Claro que en aquellos tiempos ya tenía yo 35 o 40 años y no quería a lo mejor hablar con mi madre tanto tiempo. A lo mejor me arrepiento ahora. Y después hay una mayor capacidad para innovar, para tener información, para acercarse a nuevos retos sin tener que emigrar. No es necesario que uno de ustedes se traslade a Londres o a Nueva York para tener información sobre los nuevos cambios. Se puede hacer directamente desde Loja por la revolución de las telecomunicaciones. La cuestión es, vale, Thomas Friedman dice que todos nos beneficiamos, pero ¿es esto cierto? ¿Nos beneficiamos como individuos o nos beneficiamos como territorios? Podría hablar mucho sobre los temas de individuos y quién se beneficia y quién no se beneficia, pero no es el tema de la conferencia. Me voy a centrar en otro tipo de quién se beneficia, es cómo colectividades, territorios, grupos de gente que viven en el mismo sitio se pueden beneficiar o no se pueden beneficiar. La globalización, de hecho, ha tenido impacto muy positivo en muchas partes del mundo, y esto es innegable. Cojamos algún caso. El caso de Bangalore, en la India, o Bengaluru, como le han cambiado el nombre hace 6 años. Se trata de una ciudad india que hace 30 o 40 años era una ciudad que estaba desconocida para todo el mundo, una ciudad, como muchas ciudades indias, llena de pobreza, sin muchas perspectivas de desarrollo. Hoy, en cambio, es el centro de información, de innovación y de tecnología más avanzado de toda la India, uno de los más avanzados, no ya de Asia, sino del mundo. No llega a hacerle competencia al Silicon Valley, pero sí que está en un segundo nivel en el que hace competencia a muchos otros centros tecnológicos del mundo, donde se ha producido una concentración de empresas de desarrollo de software que es prácticamente sin parangón fuera del Silicon Valley, y en el que no solo se producen tecnología de software, pero está el centro principal de la industria aeroespacial emergente de toda la India, también de la industria, muchas industrias ligadas a la ingeniería civil, pero también sectores más tradicionales como puede ser el textil y el calzado. Es lo que se llama el Silicon Valley de la India, con empresas tan importantes como Infosys y Wipro, y es la tercera mayor concentración, siendo una ciudad relativamente pequeña, estamos hablando de 5 millones de habitantes. Pero en el contexto indio, donde está Calcuta, donde está Delhi, donde está Mumbai, donde está Hyderabad, donde está Chennai,
es una ciudad que contiene la tercera mayor concentración de riqueza de toda la India. Otro caso de cambio espectacular es el caso de Singapur, que es un Estado-nación de 6 millones de habitantes, entre los más ricos del mundo, con el mayor centro logístico de todo el mundo, es el mayor puerto de Ro-Ro, pero también con una de las mejores universidades, con un sistema de gobernanza que funciona, con una atracción sobre todo de empresas e inversión extranjera que está en convergencia con las empresas locales y que le convierte en un centro de innovación, pero también logístico, sin parangón en toda Asia y uno de los principales a nivel mundial. Pero esto no solo ocurre a los niveles de alta tecnología, no solo es Bangalore, no solo es Singapur, sino que se puede ocurrir a niveles de tecnología también relativamente intermedia. Es el caso de la llamada el Triángulo de Salotto, que en italiano se traduce al español como el Triángulo de Salón, que es una zona de la región de Apulia, en el sur de Italia, que estaba muy deprimida hasta principios de los años 80. Esto empezó, como dice aquí, en 1983, en el que prácticamente de la nada han surgido más de 500 empresas exportadoras, algunas de las más importantes, es el nombre de Natuzzi, que producen cosas tan sencillas como sofás, sillones, mesillas, sillas. Y se han convertido en líderes de alta gama a nivel mundial, pero basados no en la innovación tecnológica, sino en la innovación sobre todo en la parte del diseño. Entonces está claro, hay una parte del mundo que está beneficiando y esta parte está repartida. Hay zonas también en América Latina que están emergiendo como resultado de esta globalización. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Chile y dentro de Chile, Santiago de Chile, por ejemplo. Pero la cuestión es que por cada espacio que gana, hay también un espacio que pierde, como mínimo, si no hay más. Y hay muchos ejemplos. Voy a poner el caso de Detroit. Detroit, que fue durante mucho tiempo la cuna del automóvil, la ciudad más dinámica, la ciudad industrial de Estados Unidos, la cuarta ciudad de Estados Unidos en población, lleva 40 años en declive. Se está empezando a hablar de que hay síntomas de recuperación. Pero aún así, hoy en día, en Detroit, un tercio de la población, en el país que es el centro, digamos, el país más avanzado, el país hegemónico hoy en día, un tercio de la población está por debajo del umbral de la pobreza. Y muchas de las zonas centrales están cerradas porque son inseguras o porque la población se ha visto forzada a emigrar en busca de trabajo. Pero no hay que irse a Estados Unidos, hay que buscar, se puede buscar en todas partes del mundo. Estoy pensando en el caso español, la región de Asturias, que era la tercera región más rica de España en los años 60, una región basada en la industria básica, en la industria pesada, en la industria minera, que no se ha reformado, que no ha cambiado y que, a pesar de unos niveles de formación relativamente altas, pues ha ido en declive y hoy en día es la cuarta región más pobre, cuarta, quinta región más pobre de España. O la región, por ejemplo, la provincia de Gansu en China, estamos hablando de una provincia de prácticamente 90 millones de habitantes, que se ha convertido en la provincia más pobre de China, basada también en industria pesada, con una ciudad importante, Lucknow, de casi 10 millones de habitantes, pero con unos niveles de producción brutales y unos niveles de desempleo en un país en que prácticamente la única opción que les queda es migrar, pero migrar de manera ilegal. Entonces, como dije antes, sí, Thomas Friedman nos presenta esta idea de un mundo idealizada en el que la globalización beneficia a todos, pero que estamos viendo en que en caso de territorio sí hay algunos que se benefician, pero también hay muchos otros que están perdiendo, que se están quedando atrás y que, a no ser que se pongan en marcha políticas de desarrollo importantes, que funcionen, van a quedar en situaciones peores. Con lo cual, esta idea de que tenemos un mundo plano, en el que la distancia cada vez cuenta menos, en el que todos podemos tener acceso a la riqueza y a los grandes beneficios que nos da la globalización, es mentira. Lo que tenemos es un mundo montañoso y cada vez más lleno de montañas. Estos son 3 mapas del Banco Mundial que muestran la distribución de la riqueza productiva medida por el valor añadido bruto, en 3 países del mundo: Estados Unidos, Rusia, que está girada, es un poco difícil de ver, y Japón. Y lo que se ve claro es que la mayoría de los territorios de estos países son relativamente planos.
gran parte de Estados Unidos está aquí en azul, pero son planos porque no son zonas que se acumule actividad económica. La actividad económica a veces está acumulada en puntos, montañas, se puede llamar, mucho más pequeñas dentro del territorio. Toda la montaña del nordeste, con este punto que es la ciudad de Nueva York, algún punto en la zona central de Estados Unidos, con esta que es la ciudad de Chicago, y después Los Ángeles, el Silicon Valley, toda la bahía de San Francisco y la zona de Seattle. Pero cuando hablamos de esto, se reproduce a nivel de Rusia, con unos puntos fundamentales, unas montañas extremadamente altas en zonas como Moscú o San Petersburgo, o en el caso de Japón, donde hay Tokio, Osaka, Nagoya como puntos fundamentales. Más allá de la idea de que todo el mundo puede tener acceso a la riqueza, lo que estamos viendo es que la riqueza cada vez se concentra más. Y esto implica que las disparidades, como vamos a ver después, están creciendo. Está cada vez más polarizado el mundo, pero sobre todo está más polarizado en el interior de cada uno de los países. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos este mundo que, lejos de la percepción de Thomas Friedman, no es un mundo plano, un mundo sin aristas, sino un mundo lleno de montañas? Pues yo creo que hay tres factores fundamentales. Uno es la propia globalización, y la globalización asimilada o conectada como aumento del comercio. El segundo es el proceso de urbanización, que es un proceso también galopante, y el tercero es el proceso de descentralización, que tiene sus partes positivas y sus partes negativas. Y cuando se unen estos tres procesos, se tiene una consecuencia, que es una consecuencia que no nos hemos dado cuenta hasta hace muy poco, pero que está teniendo importantes impactos, como el aumento del populismo en gran parte del mundo. Yo vivo en el Reino Unido. En el Reino Unido el proceso es un país que ha crecido bastante en los últimos 20 años. Las disparidades territoriales que se han producido durante estos 20 años han llevado a que una parte del país vote de manera masiva contra la Unión Europea, que ha sido la principal fuente de riqueza del país. Pero estamos viendo en las elecciones de Estados Unidos el fenómeno Trump. ¿Dónde se concentra? Se concentra en aquellas zonas que han sido abandonadas por el proceso de globalización, por el proceso de urbanización, en el que se ha quedado mucha gente atascada sin capacidad de moverse. Esta idea de que todos nos podemos mover, tenemos una libertad, incluso dentro de los países, hay gente que no se puede cambiar de Cleveland, no se puede marchar de Detroit, porque no tiene ni la capacidad, ni la formación, ni tiene a lo mejor el dinero, ni puede tener acceso a la vivienda en cualquier otra zona de Estados Unidos que sea más dinámica. Y se queda atascada en su zona de origen. Vamos a intentar ver cada uno de los tres factores en orden, para después ver cómo esto afecta al aumento de las disparidades y después decir cómo se puede atajar, qué tipo de políticas tenemos hoy en día para atajar este tipo de problemas. Empezamos por la globalización. Globalización como comercio. Comercio, inversión extranjera, movilidad del capital. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En primer lugar, se puede decir que según la mayoría de las teorías económicas, la globalización es un fenómeno positivo, que aumenta la riqueza. Tenemos más comercio internacional, tenemos más interacción, los países se especializan y las regiones se especializan en aquellos campos en que tienen una ventaja comparativa, y esto lleva a una mayor riqueza, a un mayor crecimiento. Una reducción de los precios. Hoy en día nos cuestan muchas cosas mucho menos que hace 10 años, no solo 10 años, sino 15, 20 o hace 30 años. El acceso a las telecomunicaciones, como dije antes, es mucho más barato, pero el acceso a los productos básicos, digamos los carros también, son también mucho más baratos. Algunos servicios han crecido, pero la mayoría de los productos manufacturados hoy en día por la globalización, sobre todo por el ascenso de China, cuestan mucho menos y son más accesibles para la gran parte de la población. Hay un crecimiento económico generalmente a nivel mundial, esto no es a nivel de países, menos volátil de lo que era antes. Y también lo que hay es una expansión de los mercados. Los mercados son cada día más globales. El mercado, si una empresa de Loja se dedica solo a vender a Loja, el futuro va a ser muy pequeño. Hay que vender no solo al resto de Ecuador, sino al resto de América Latina, al resto del mundo hay que abrirse al mundo. Pero también hay consecuencias que son negativas y también muy acusadas. En primer lugar, es que a partir de la década de los 80 ha habido muchos países que han crecido a un ritmo menor. Y a nivel global, el crecimiento ha sido menor a partir de los 80 y sobre todo a partir de los 90 que lo que se había producido en los años 50, 60 y 70, que eran años de altos niveles de crecimiento.
Ha habido crisis repentinas de gran impacto a nivel de países. Quiero pensar en la crisis asiática del 97, o la de Rusia del 97, la crisis argentina del 2002, pero también crisis de carácter mucho más global. La crisis de los países desarrollados que empieza en el 2008, la crisis de muchos países en vías de desarrollo, caso Brasil, que empiezan sobre todo un poco más tarde, a partir del 2012-2013. En este sentido, sí que a lo mejor hay menos volatilidad a nivel mundial, pero hay más volatilidad a nivel de países individuales. ¿Y por qué se debe esto? En parte por el crecimiento del comercio. El comercio ha crecido de manera exponencial. Desde 1970, en términos reales, se ha multiplicado por 15. En términos relativos al PIB, se ha duplicado, más que duplicado. Y sobre todo, yo me acuerdo cuando estudiaba, me hablaban el comercio, y al fin y al cabo soy español, después enseño en una universidad británica, todo de los países ricos, me decían, para el comercio lo único que cuenta es el comercio norte-norte, el comercio entre países ricos. Pues el cambio ha sido radical. Hoy en día, los países del norte, los países del primer mundo, si se quiere llamar así, están más cerrados al comercio que muchos de los países en vías de desarrollo. Tenemos datos, a partir del año 2008 se produjo este cambio. En los países en vías de desarrollo representan más del 40%, 42, 43% hoy en día del comercio global, pero son más abiertos. Los países ricos de la OCDE representan el 50%, el comercio representa el 50% de su PIB. En los países con niveles de renta medio y bajo, según datos del Banco Mundial, representan el 56%. Hoy en día los países en vías de desarrollo, países emergentes, son más abiertos al comercio que la mayoría de los países ricos como media. Y el comercio ha favorecido el crecimiento de muchos de estos países. Países como China, países como la India, desde que se han abierto al comercio han crecido mucho más. Pero también ha ocurrido en América Latina. Cuanto más se abre uno al comercio, más ha sido el nivel, más alto ha sido el nivel de crecimiento. Lo cual no quiere decir que haya beneficiado a todos o a todos los territorios. Y lo que también se ha dado, que se ve menos, ha sido un cambio fundamental en el tipo de comercio. Se ha pasado de un comercio basado en agricultura y materias primas a un comercio que ha basado mucho más en el sector manufacturero. Ha habido un pequeño retroceso, sobre todo en los años del boom de las materias primas, entre el 2002 y el 2012, pero en general la trayectoria ha sido como esta, en el que, para que nos hagamos una idea, uno es que los países comercian igualmente al mismo nivel en materias primas y agricultura que en sector manufacturero, y cuando cogemos 4 países emblemáticos países en vías de desarrollo, Brasil, China, India, México y Estados Unidos, lo que vemos es que países como México, países como China, hoy en día dependen más del comercio manufacturero que Estados Unidos. Están al mismo nivel que Alemania o al mismo nivel que Italia en su relación entre comercio manufacturero y comercio en el sector primario. De hecho, yo tengo muchos alumnos mexicanos y siempre les pregunto, ¿qué es lo que exporta México? Y lo que me dicen es siempre petróleo. Digo, bueno, eso era en los años 80 y México sigue exportando petróleo, pero fundamentalmente hoy México es un país industrial, con todos sus problemas, pero exporta automóviles, exporta televisores, exporta en menor medida que antes es textil, porque la competencia es grande, pero sí que es un país que depende mucho más del comercio manufacturero. Y la cuestión es, ¿cómo afecta esto? Pues cuando vemos el análisis podemos decir, ¿el comercio favorece en general el aumento de las disparidades? En principio, si hacemos el análisis para muchos países, vemos que hay países donde reduce las disparidades, muchas veces países ricos, y otros países donde aumentan las disparidades, pero por regla general no existe un patrón claro. Ahora bien, cuando empezamos a controlar por otros factores, si empezamos a controlar el tipo de comercio y en qué países, los países que se benefician más de este tipo de comercio son aquellos en que, o las zonas dentro de los países, si hay una polarización más alta dentro del país, una distribución de la riqueza mayor, si hay una mayor concentración del comercio en sector manufacturero, que es comercio urbano, si hay una diferencia también entre regiones ricas, una coincidencia, perdón, entre regiones ricas y regiones por donde entra el comercio, la polarización tiende a ser mayor. Esto es lo que ocurre en el caso de China.
En el caso de China, las regiones más ricas, las regiones más accesibles y las regiones donde se concentra la actividad manufacturera son las regiones costeras. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en los últimos 20 años el país se ha polarizado de manera brutal, creando tensiones sociales, creando tensiones políticas y económicas que han llevado a cientos de millones de chinos, estoy hablando de en torno a 200 millones de personas en los últimos 20 años, que se han movido desde el interior hacia las zonas costeras en busca de trabajo de manera ilegal porque hasta hace muy poco la movilidad en China estaba restringida. Segundo factor, la urbanización. Ayer tuve una conferencia aquí sobre el tema de la urbanización específico y muchos de los economistas que defienden la idea, hoy en día, para conseguir desarrollo, lo que se necesitan son grandes ciudades. Más población urbana y más población concentrada en grandes ciudades. Esta es la idea. ¿Por qué? Porque las grandes ciudades facilitan, son los motores de innovación, son los motores económicos, facilitan, tienen externalidades positivas, concentran la mejor mano de obra, el mayor número de empresas, crean economías de aglomeración y todo esto favorece la generación de crecimiento. Esto se ha traducido en que políticas como las del Banco Mundial, pero también en el Reino Unido donde yo trabajo, para intentar favorecer el desarrollo de Londres con la idea de crear un mayor crecimiento económico que después se distribuya para el resto del país. El problema es que estos cambios no son siempre positivos, hay también riesgos. En primer lugar, pues hay riesgos de cómo se definen las áreas urbanas, qué tipo de áreas urbanas, cómo se define la ciudad. Pero también qué es lo que pasa con otro tipo de áreas y sobre todo que muchas veces las grandes ciudades que han crecido en algunos casos de manera importante no siempre son las ciudades más dinámicas. Voy a poner algunos ejemplos. Esta es una idea de cómo ha cambiado el mundo. Este es el mundo en 1960. Hay dos tipos de indicadores aquí. Los colores, cuanto más claro, menos urbanización. Hace 50 años, 56 años, el mundo era un mundo todavía fundamentalmente rural. A partir de 2007, más de la mitad de la población del mundo vive en zonas urbanas. Y un mundo en que las grandes ciudades eran poco abundantes y sobre todo concentradas en los países ricos del norte y en menor medida en China. ¿Qué es lo que ha pasado en este periodo? Pues que, primero, el nivel de urbanización es muchísimo más alto. Muchos países del mundo ya están en nivel azul oscuro, que significa más del 75% de población urbana, incluyendo la gran mayoría del continente americano. Ecuador está un pelín por debajo del resto del continente americano, pero aún así más del 50% de la población ecuatoriana es población urbana. Y después, otro fenómeno es el crecimiento de las grandes ciudades. Mientras que hace 50 años había dos ciudades en el mundo, Nueva York y Tokio, de más de 10 millones de habitantes, hoy en día se reparten por todo el mundo, incluida África, y con muchísimas ciudades. En China hay más de 80 ciudades de más de 1 millón de habitantes. Estamos en el auge de las megalópolis. ¿Por qué las ciudades son dinámicas? Hay dos mantras que defienden los economistas urbanos y los nuevos geógrafos económicos, como Ed Glaeser o Paul Krugman, que son la aglomeración y la densidad. Cuanto mayor sea la ciudad y cuanto más densa sea la ciudad, en teoría se van a generar estas externalidades positivas que van a hacer que a mayor dinamismo, mayor tamaño, una ciudad vaya a crecer más. Entonces, la recomendación para un caso como el caso de Ecuador sería, si usted va a desarrollar una política económica, una política de desarrollo económico, tiene que apostar por grandes ciudades. Tendría que apostar por invertir en Guayaquil o invertir en Quito. Olvídese de las ciudades intermedias o olvídese de las zonas rurales. La cuestión es, ¿funciona esto? Pues cuando entramos, en general, esto es un gráfico que viene de Ed Glaeser, que viene a decir, a mayor nivel de población urbana, mayor nivel de riqueza. Pero esto no implica causalidad. Y hay muchos ejemplos que dicen, bueno, esto puede funcionar. Esto es el caso del Reino Unido, el caso de Francia, donde cuanto mayor es la ciudad, por regla general, más se crece. Londres es mucho más dinámico que Manchester, Manchester es más dinámico que Liverpool, y Liverpool es más dinámico que, por ejemplo, el caso de Newcastle, que es más pequeño. Pues luego hay ciudades más pequeñas como Oxford y Cambridge, que en general, siendo muchísimo más pequeñas, son de las más dinámicas del Reino Unido. Claro que según esto es como se define la ciudad. Hay algunos colegas míos que me dicen, pero es que Oxford y Cambridge son Londres.
No solo son ciudades universitarias de alto prestigio, sino son parte de Londres. Oxford está a 1 hora de Londres, Cambridge está a 50 minutos en tren. Pero esto puede pasar, quiere decir que el tamaño influye y puede que las ciudades más grandes son las que crecen más. Pero bueno, hay otros casos. La ciudad más grande de Alemania es Berlín, y en cambio las más dinámicas son Frankfurt y Múnich, que son bastante más pequeñas, especialmente en el caso de Frankfurt. Si vamos a cuestiones históricas, la ciudad históricamente más grande de Italia, no hay que irse al periodo de los romanos, que entonces sería Roma, pero sobre todo desde la Edad Media hasta el siglo XIX, era Nápoles, que hoy en día es una de las ciudades menos dinámicas y más pobres, mientras que Roma, que es más grande que Milán, es menos dinámica. Milán es la capital económica de Italia. Entonces no siempre funciona en esta misma dirección. Y después hemos visto que en el mapa han aparecido grandes ciudades megalópolis en países en vías de desarrollo, que en muchos casos, pongamos el caso de Dhaka, capital de Bangladesh, 15 millones de habitantes, no se puede considerar un motor de nada. Prácticamente es un problema que utiliza o absorbe gran parte de los recursos que se dedican al desarrollo para Bangladesh y que consigue muy pocas soluciones, muy poco dinamismo. Tercer factor, que es la revolución que casi nos hemos olvidado. A medida que ha habido mayor globalización y urbanización, lo que ha habido también es un mayor proceso de transferencia de competencias para el autogobierno a nivel subnacional, que se ha producido a nivel de todo el mundo. Ecuador va por detrás, tenía un plan según de descentralización 2012-2015, que no sé si se ha puesto en marcha o se ha complementado, pero en el resto del mundo lo que ha pasado ha sido un cambio radical. Voy a poner un mapa, este es el mundo en 1970, hace 46 años. Y miramos en color más oscuro, color rojo, los países fuertemente descentralizados, color blanco, los países fuertemente centralizados. Prácticamente en ese periodo los países descentralizados, con gran autonomía subnacional, se podían contar con los dedos de una mano. Eran Estados Unidos y Canadá en Norteamérica, eran Alemania, Austria y Suiza en Europa, eran Australia y luego la India, como el único país verdaderamente descentralizado entre los países en vías de desarrollo, en aquel momento se podían llamar subdesarrollados. Vamos, tengo una mano con 7 dedos, una mano un poco rara, pero sí que hay muy pocos países a nivel mundial. La mayoría eran países como lo que se ve en toda África, o China, o gran parte de Europa, que eran países fuertemente centralizados. En América Latina lo que había era mucha descentralización sobre el papel, constituciones federales que ocultaban a gobiernos muy centralizados, salvo en el caso de Brasil, que era en aquel momento una dictadura, pero con un cierto nivel de descentralización. Nos pasamos a la situación actual, en el 2016, y el mapa ha cambiado. De blancos se ha pasado a muchos negros, sobre todo otra vez en el continente americano, urbanización, apertura al comercio y descentralización, en el que se ve muchos países ya genuinamente en rojo, México, Brasil, Argentina, muchos países en amarillo, con niveles intermedios de Bolivia, Perú, Colombia, Uruguay, y después lo que hay también es un proceso que va en general en positivo. Cuando se descentraliza es muy difícil volver atrás. Hay muy pocos casos. En el mundo, según lo que yo he visto y según la gente que lo estudia, gente como Lisbeth Huge o Gary Marks, hay 3 países en el que se ha ido marcha atrás a recentralización, que son Venezuela, dentro del continente americano, Serbia y Rusia, que no sé si son ejemplo para nadie en estos momentos. De todas formas, son países, el resto, incluso en África, que antes aparecía generalmente en blanco, como países centralizados, se ha producido un proceso de descentralización. La única excepción son los países del norte de África y los países de Oriente Medio, que siguen siendo fuertemente descentralizados. ¿Qué es lo que conlleva todo esto? Cuando juntamos, por un lado, globalización como aumento de comercio, urbanización y descentralización, lo que tenemos es un proceso que es contrario a lo que decía Friedman, que es un aumento de las disparidades. Estas no se producen a nivel mundial. Hay muchos países pobres que han crecido muy por encima de la media, casos espectaculares, todo el sudeste asiático, pero también China e India.
otros que han crecido por debajo de la media, los países del África subsahariana, salvo excepciones. Pero en la mayoría de los casos lo que se ha visto es que han aumentado las disparidades y las disparidades son muy fuertes. Hay una diferencia entre países ricos y países pobres. Si aumentan las disparidades en los países ricos, lo que puede pasar es Brexit. O lo que puede pasar es que aparezcan populismos como Trump. Pero las disparidades en los países ricos, que están aquí en azul, son muy pequeñas en comparación con los países en vías de desarrollo. Se aumentan las disparidades territoriales en un país como Ecuador, que entre los países que yo trabajo, no están todos los países en los que yo trabajo, pero es el tercero con mayores disparidades territoriales, solo Tailandia e Indonesia están por encima. Lo que se puede tener es un conflicto mucho más serio, que puede ser conflicto social, pero también conflicto político y conflicto armado. El caso de Tailandia, que es el caso más importante, Tailandia era vista como el nuevo dragón asiático hasta el año 2006. A partir del 2006, los problemas políticos ligados a las disparidades territoriales entre una zona rica del país, que es Bangkok y el sur, frente a una zona muy empobrecida, que es toda la zona central y la zona del norte, han paralizado el país, que sigue siendo, dentro de lo que cabe, un país al que no le van las cosas mal, pero que le van las cosas mucho peor de lo que le iban hace solamente 10-15 años, ligada a las disparidades territoriales. Y el problema es que estas disparidades están subiendo en gran parte de los países emergentes. Esta es la situación, son cambios en desigualdades territoriales en los países emergentes. Aquí son todos los países la mayoría de los países que considero. Lo que quiero que se fijen ustedes es sobre todo en este índice, que es un índice tipo de semáforo, y en este que es la media. La media es el tipo de disparidades. Las disparidades más bajas se dan en un país como China, digamos que es un país que aún así tiene unas disparidades. El gobierno chino está tremendamente preocupado por las disparidades territoriales. Le está creando ahora el principal problema. Y está llamando a expertos, entre los que me incluyo, desde hace bastante tiempo, a decir cómo se pueden solucionar estas disparidades territoriales, que no es fácil. Pero aún así son mucho menores de las que se pueden ver en el caso de Ecuador, que son prácticamente el doble de las que se encuentran en toda China. Pero más que nada es también este código de colores, que es la evolución de las disparidades a partir del año 1990. Es como un semáforo. Si está en rojo, es que las disparidades han aumentado. Ahí llama la atención. Si está en naranja, es que las disparidades se han mantenido más o menos estables. Si está en verde, es que las disparidades han disminuido. Lo que podemos ver es que lo que predomina es el color rojo. En general, en casi todos los países emergentes, las disparidades aumentan. Hay algunos países que están en color ámbar, como es el caso de Chile, y después hay algunos países que están en color verde. ¿Qué países están en color verde? Colombia, Perú, voy a poner a los dos vecinos de Ecuador, mientras que Ecuador está en rojo y además en muy rojo. ¿Esto quiere decir que Perú y Colombia están mucho mejor que Ecuador? No. Hay menos disparidades en Colombia, hay menos disparidades en Perú, ha habido una reducción de las disparidades, pero atención, que esta reducción se debe a un factor, que son dos países que se han sido mucho más dependientes de materias primas que no están ligadas a la concentración urbana, pueden aparecer en cualquier parte del país, en regiones pobres, pero que una vez que ha pasado este boom, lo que va a pasar seguramente es que va a haber un aumento de las disparidades y un aumento de las disparidades más importante de lo que se ha podido ver en otras zonas del mundo. En Ecuador, que depende en parte de las materias primas, petróleo, algo de minería, pero depende en menor medida que Perú y Perú y Colombia, lo que tenemos es una situación que es muy similar a lo que se va a ver en otros sitios. Que las grandes ciudades han sido más dinámicas y van a seguir siendo más dinámicas, donde se concentra la riqueza, y esto va a generar mayores disparidades territoriales en un país que no se puede permitir una mayor polarización. Por muchos motivos, ya no digo motivos sociales y políticos, sino motivos incluso puramente económicos. ¿Qué es lo que está pasando? Como consecuencia de esto, se está generando un sistema territorial que es mucho más complejo que el que había antes.
Emergen distintos tipos de territorios, las ciudades primaciales y los principales centros administrativos, muchas veces ligando concentración de actividad económica con poder político. Las ciudades-región intermedias, en las que se podían incluir ciudades como Cuenca, incluso ciudades como Loja, y luego las pequeñas ciudades, regiones rurales y periféricas. Las ciudades primaciales, en teoría, son, según gran parte de la economía hoy en día, las ciudades del futuro. Pero bueno, ¿por qué? Porque tienen una mayor accesibilidad. Yo cuando viajo a Ecuador no viajo directamente a Loja, tengo conexión, tengo que viajar por Quito o por Guayaquil, igualmente. Tienen mayores economías de escala y mayores economías de aglomeración, tienen mayor nivel de capacitación, atraen mejor capital humano, se concentran allí también muchas veces las mejores universidades, las mejores empresas, y cuando no están las mejores universidades sí que hay el empleo que, si se forma gente de muy buena calidad aquí en las universidades de Loja, después no hay empleo en Loja, acaba mucha gente seguramente yendo a Quito. Tiene mayor potencial para competir en mercados abiertos y mayor vínculo entre este poder político y poder económico, que es una fuente de riqueza importante. Pero no están exentas de problemas. Las grandes ciudades, sobre todo en países emergentes, pero no solo en los países emergentes, tienen un alto nivel de polarización. Es mucho mayor en una ciudad como la que mencioné antes, Dhaka, que en Nueva York, pero en Nueva York el nivel de polarización es uno de los más altos de Estados Unidos, como se pueda decir en Los Ángeles. Fenómenos de infravivienda, de chabolismo que se dan dentro de estas ciudades y muchos círculos viciosos de pobreza y economía informal. Para que os hagamos un ejemplo, una ciudad rica como es la ciudad de Londres, donde trabajo, tiene la autoridad local más rica de todo el Reino Unido, que es la ciudad de Londres, la City, y justo colindante, haciendo frontera, tiene la tercera autoridad local más pobre de todo el Reino Unido, que es Tower Hamlets. Muchas veces conviven los más ricos con los más pobres en el mismo espacio y con escasas diferencias. Y esto genera problemas y tensiones. Las regiones intermedias tienen ciertas ventajas, son capaces de atraer a población rural, a veces tienen ciertos niveles de capacitación, tienen especialización que les permite en muchos casos ser dinámicas, pero tienen un problema que tienen que competir a nivel más global. Yo me acuerdo cuando voy a Valladolid, en España, que es una ciudad que se dedica a producir automóvil, y dicen, nosotros somos una ciudad del automóvil y tenemos una gran capacidad para competir. Y yo le digo, bueno, ustedes tienen para competir, ¿pueden competir con otras ciudades del automóvil en España? Y digo, pues por ejemplo Vigo, y dicen, pues sí, con Vigo podemos competir. O con Pamplona sí podemos competir, o con Zaragoza podemos competir. Pero claro, el problema es que la competencia no le viene de las ciudades más cercanas. ¿Qué pasa con otras ciudades francesas que producen automóviles, o alemanas, o polacas, o ciudades que están en el sudeste asiático o en México, que producen esos automóviles? Ahí ya es que la competencia no le va a venir de la ciudad de al lado, le va a venir de cientos de ciudades que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Y entonces hay que mantenerse siempre en esta situación de vulnerabilidad que no depende muchas veces de las condiciones locales ni de la capacitación local. Y por último están las regiones rurales y periféricas, que son perjudicadas por su menor potencial, por capacidad de desarrollo endógeno, por sobre todo un comercio agrícola que no es verdaderamente abierto, hay grandes barreras, y por la mayor volatilidad de los precios en las materias primas. Hay regiones montañosas del sur de Perú, que por ejemplo han visto periodos de bonanza y ahora van a haber periodos de declive por el cambio en la demanda mundial de ciertas materias primas que se producen ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que todo esto produce un sistema mucho más complejo en el que las estrategias de desarrollo que siguen predominando en gran parte del mundo no son factibles. ¿Por qué? Porque tenemos una estructura territorial muy heterogénea y lo que tenemos es políticas que consideran que el territorio es homogéneo. Son políticas sectoriales, horizontales, aplicadas a todo el territorio, más de arriba abajo, en el que los planificadores, los expertos decidimos qué es lo que se tiene que hacer en todo el país y cuáles son los sectores que hay que promover, independientemente de que estos sectores se concentren en algún sitio o se concentren y beneficien a alguna parte del país o no beneficien a otros.
A menudo, políticas que son basadas en la infraestructura y la atracción de inversión externa, que van a costa de la inversión en capital humano, de la inversión en innovación. Y es un enfoque que, como dije antes, es muy rígido para el contexto actual, no está funcionando. Estas políticas han sido abandonadas, se están abandonando desde los años 90, pero aún se mantienen, y donde se están aplicando generalmente no están funcionando. Pero finalmente, lo que ha pasado es que con todos estos cambios y los cambios en la teoría, sobre todo en la teoría del crecimiento, lo que ha habido es que en los últimos 7 u 8 años han emergido dos bloques de políticas contrapuestos y además defendidos por distintos objetivos. Dos enfoques básicos emergentes, los llamados enfoques no territoriales, que en inglés son ciegos al territorio, spatially blind, enfoques basados, algunos defienden que son enfoques más basados en las personas que en los territorios, frente a los enfoques territoriales basados en el territorio, que yo diría que son enfoques de desarrollo local y regional. ¿Cuáles son los enfoques no territoriales? Estos enfoques territoriales dicen que hay que pensar en el desarrollo de manera radicalmente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Los procesos que favorecen la riqueza son los procesos de aglomeración, no de dispersión de la actividad económica. Entonces, lo que hay que hacer es apostar. En cualquier país en los que hay recursos limitados, hay que apostar por aquel territorio que tiene mayor capacidad para crecer. Si somos Ecuador, esto se podría decir, bueno, ¿cuáles son los territorios que tienen más capacidad para crecer? La idea sería inmediatamente pues Guayaquil y Quito. Si somos Perú, la idea sería pues hay que apostar por Lima. El problema de este enfoque, y son soluciones globales, que se aplican a cualquier sitio. El Banco Mundial, cuando lanzó todo esto, basado en las teorías de la nueva geografía económica y de la economía urbana, pues iba por todas las zonas de África diciendo usted tiene que apostar, si usted gana, no apueste por el norte del país, apueste por su capital, en este caso Accra, que es el principal puerto de acceso y además la ciudad que puede competir a nivel mundial. El problema que tenemos aquí es, ¿sabemos que si apostamos por una única ciudad o por un par de ciudades tenemos un caballo ganador? ¿O vamos a perder? Y no es seguro que las grandes ciudades que han crecido bastante, han crecido en muchos casos mucho en los últimos años, sean ciudades que vayan siempre a crecer. Hombre, decimos, si tenemos una ciudad que es Singapur, pues a lo mejor no va a funcionar. Pero ¿qué pasa si nuestra ciudad no es Singapur, sino es más Detroit? ¿Y cómo sabemos si apostamos por, digamos, Guayaquil, que Guayaquil es más Singapur que Detroit? Podemos acabar utilizando todos los recursos y consiguiendo muy poca rentabilidad. Y aunque consigamos mayor rentabilidad, digamos que Guayaquil se convierte en Singapur, ¿cómo sabemos que la riqueza que se va a generar en Guayaquil se va a expandir al resto del territorio de Ecuador? Y probablemente la población de toda la región de Guayaquil, de la provincia de Guayas, no llega al 20% de la población de Ecuador. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa con el resto del territorio? Luego están los enfoques territoriales, que han sido desarrollados en paralelo, aplicados hoy en día, y este es el mayor experimento de política territorial, es la política territorial que se está haciendo en la Unión Europea desde la reforma de la política en el año 2014, también defendidos por la OCDE, por la CAF en su informe de desarrollo local desde el año 2010, que ahora se llama el Banco Latinoamericano de Desarrollo, y son estrategias completamente distintas. Parten de la base de que hay potencial de desarrollo en todos los lugares y que hay que intentar dinamizar ese potencial. Digamos que esto se traduciría que en un país como Ecuador hay potencial para crear riqueza en Guayaquil y en Quito, pero también lo hay en Cuenca, también lo hay en la provincia de Esmeraldas, también lo hay en la provincia de Loja. Y que hay que intentar dinamizar ese potencial esté donde esté, movilizando los recursos locales, movilizando a los actores locales, para que se produzca un proceso de desarrollo integrador que favorezca el empoderamiento, la participación de los actores locales a través de canales formales e informales de diálogo y social, con estrategias integradas, equilibradas y de carácter sostenible. Si yo soy un planificador, lo que quiero es conseguir resultados a corto plazo. Que después eso lleve a una caída brutal al cabo de 5 o 6 años no sea sostenible, me da exactamente igual. Porque a lo mejor yo ya no soy político, no tomo decisiones y no voy a estar trabajando en otro sitio. Si yo, en cambio, resido en un territorio
que se va a ver afectado por eso. Lo que quiero es que a lo mejor el crecimiento no sea tan fuerte a corto plazo, pero que sí sea más sostenible. Entonces hay una diferencia en la calidad del tipo de crecimiento y la forma de crecimiento que se quiere generar. La cuestión es, ¿cuál es el que va a predominar? Hace 5 años todo el mundo diría que eran los enfoques no territoriales. Hoy en día la cosa está más en duda y quizás, sobre todo a partir de que la Unión Europea decidió vamos a utilizar enfoques territoriales, parece que está la balanza, esperemos que funcione, en favor de los enfoques territoriales. ¿Por qué? Porque en primer lugar, como dije antes, los enfoques no territoriales en el fondo son enfoques territoriales, pero enfoques territoriales para un espacio, un tipo de espacio muy específico, que son las grandes ciudades. Porque aunque apostemos por Londres en el Reino Unido, lo que no va a pasar, y esto lo sabemos, es que la riqueza se vaya a difundir para el resto del país. Se va a concentrar en Londres y se va a difundir si se difunde en zonas muy cercanas. En zonas limítrofes no, pero no al resto del país. Entonces, por tanto, si nos centramos solo en las principales ciudades, tenemos este riesgo, el riesgo de que a lo mejor no estamos apostando por donde hay más potencial, nos podemos equivocar. Y segundo, que aunque consigamos mayor crecimiento, este crecimiento no se va a difundir. En segundo lugar, habría que poner entonces el énfasis en las estrategias territoriales que pueden obviar el enorme potencial de desarrollo que hay en muchas partes de los territorios. Hay muy pocos espacios en el mundo que no tengan potencial de desarrollo. Lo que hace que este potencial de desarrollo no se moviliza y no se moviliza bien. Pero para ello hay que poner en marcha políticas adaptadas a las características del territorio, políticas que yo llamo de traje a medida frente al traje genérico. No para todos igual, sino que la estrategia de desarrollo que se haga en una provincia de Loja que tiene una economía completamente distinta a una provincia, digamos, litoral, como puede ser Esmeraldas, que tengan que ser estrategias que partan de principios similares, pero adaptadas a las características específicas de cada uno de los territorios. Que se miren en esto. Yo siempre digo que el desarrollo es como una bicicleta, que tiene dos partes. Tener una buena estrategia adaptada al territorio y unas instituciones, mejorar las instituciones. Si se tiene una estrategia que viene, digamos, esta estrategia se ha utilizado y ha funcionado muy bien en Nuevo León, en México, la vamos a aplicar aquí en la provincia de Loja. El problema es que las condiciones en Nuevo León son completamente distintas. Y las instituciones en Nuevo León son seguramente distintas a las instituciones de Loja. No digo ni mejores ni peores, pero van a funcionar de tamiz para conseguir esos tipos de resultados. Lo que ha pasado es que hasta ahora, más que una bicicleta como esta, en la que tenemos un enfoque en instituciones y en estrategia, se han utilizado este tipo de bicicletas. ¿Y qué tipo de bicicletas tenemos? Pues la primera es una bicicleta de estas decimonónica, de principios del siglo XX, en la que se ha hecho, yo la llamo la bicicleta del consenso de Washington. Se ha hecho una apuesta por decir, vamos a traer una estrategia que ha funcionado muy bien y nos importan un pepino si las instituciones son buenas o malas. Pero claro, se trae la estrategia en un sistema institucional muy malo y después pasa que si yo me monto, no me he montado nunca en una bicicleta de estas. Pero yo no soy Andrés Maroto, tengo las piernas cortas, me monto en la bicicleta, voy a intentar moverme, como las instituciones son malas, seguramente voy a avanzar muy rápido al principio porque voy a dar una pedalada y voy a decir, uy, ¿cómo va esto? Es una rueda muy grande. Voy a dar la segunda pedalada y voy a decir, uy, ¿cómo va? A la tercera pedalada me voy a caer. ¿Por qué? Porque no tengo apoyo. Las instituciones no se han desarrollado. El segundo factor o el segundo tipo de bicicleta es esta que yo, en teoría, no la he visto nunca. Yo creo que es una pieza de museo. Pero esta es una bicicleta de nieve. O sea que si alguien quiere subir al Chimborazo, en bicicleta tiene que utilizar estas bicicletas con raquetas, con ruedas cuadradas. Pero aún así, yo creo que si vamos a la nieve, cuando intentemos movernos con esta bicicleta, a lo mejor podemos dar un paso, podemos dar una segunda pedalada, pero nos quedamos parados. ¿Por qué? Porque hay unas, en este caso, estrategia inadecuada para el territorio y una especie de institución, que es la rueda motor, que también es inadecuada. Son cuadradas frente a ruedas redondas, que son las que nos hacen movernos para adelante. Y el problema es que en gran parte del mundo nos encontramos con una situación como la del pobre chico este, que está en África, que se encuentra que tiene un marco de bicicleta, pero no tiene ni rueda delantera ni rueda trasera.
instituciones completamente inadecuadas y no tienen ningún tipo de estrategia, quizás como consecuencia una de la otra. Y por tanto, por mucho que se esfuerce, no va a ir a ningún sitio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Pues, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que se adoptan estrategias de manera mimética, es la idea de decir, vamos a aplicar lo que ya ha funcionado en otro sitio y que se convierta, que funcione aquí. Es la reproducción de los Silicon Valleys, es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a transformar Loja en un Silicon Valley. Vamos a hacerlo que se convierta en San José. El problema es que, por muchas ventajas que tenga Loja, nunca va a ser un Silicon Valley. Va a tener que construir su estrategia en base a las características y al potencial que tiene interno. Es muy difícil atraerlo de fuera. Muchas veces, cuando las instituciones son inadecuadas, lo que pasa es que las élites locales se convierten en las que capturan las rentas de cualquier estrategia, entonces no hay distribución, y esto limita el potencial de desarrollo. Hay muchos problemas de free riding, que no sé cómo se traducirá esto al castellano. Y por último, problemas de clientelismo, nepotismo, enchufismo, que unas instituciones inadecuadas hacen descarrilar cualquier proceso, cualquier estrategia de desarrollo. Se acaba como siempre, pues lo que se hacía en el pasado, un gobierno contrataba al experto, me contrataba a mí, yo venía con el modelo que había vendido como consultor de McKinsey o como consultor de, sin meterme con cualquier, sin poner, bueno, no voy a poner nombres, como consultor de cualquier empresa internacional, el modelo que les acababa de vender a los señores de Nigeria, se los vendía a los señores de Paraguay y me quedaba tan tranquilo. Me llevaba el dinero y desaparecía y no me volvían a ver. Bueno, me llamaban al cabo de 15 años o 10 años para arreglar el desaguisado que había generado yo con mi propio modelo. Pero se hacían estrategias ambiciosas, como esta, con instituciones locales inadecuadas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que intentar pasar de este tipo de bicicletas a este tipo de bicicletas. ¿Pero cómo se hace? Son los retos que hay para cualquier país, incluido el reto del Ecuador. En primer lugar, es intentar pensar si las estrategias territoriales verdaderamente van a funcionar, no territoriales. Es decir, podemos basarnos en una idea de decir, vamos a buscar el potencial económico en aquellas zonas donde verdaderamente tienen potencial, que serían las grandes ciudades, y vamos a conseguir que estas ciudades dinamicen todo el país. Y la cuestión es, ¿puede esto funcionar en el caso ecuatoriano? Es una apuesta. Yo no tengo la respuesta, pero yo me aventuraría a decir que es un riesgo muy alto. Que apostar los recursos limitados para el desarrollo que hay en Ecuador en el desarrollo de una o dos ciudades puede tener más riesgos que ventajas. En segundo lugar, habría que buscar entonces estrategias para todo el país, para distintas regiones del país. Pero también hay que tener mucho cuidado que esto se convierta en un péndulo. Si buscamos la puesta en marcha de enfoques territoriales multitudinarios que sean completamente distintos para cualquier ciudad, para cualquier región, para cualquier zona rural del Ecuador, vamos a acabar con una situación bastante problemática, sobre todo si las condiciones institucionales, la capacidad de gobierno, la capacidad para generar actividades, la presencia de problemas de clientelismo, de free riding, de los que vimos antes, también predomina en regiones de Ecuador, vamos a acabar con situaciones difíciles en las que las estrategias van a ser capturadas por unas ciertas élites y no van a beneficiar a la creación de empleo, a la generación de nuevas empresas y ni a la mayoría de la población que vive allí. Sobre todo cuando persisten casos de corrupción y de clientelismo y pueden dar lugar a un aumento de desequilibrios territoriales en un país como Ecuador, que por ser dentro de los países, no diría que es el tercero del mundo, porque no tenemos datos para todos los países, pero entre los 80 y tantos países para los que tenemos datos, es el tercero con mayor número de disparidades. Una situación en la que se va a estrategias muy básicas, sin una coordinación a nivel nacional, muy específicas para cualquier territorio en condiciones institucionales inadecuadas, pueden dar lugar a una situación también de aumento de las disparidades que no se puede permitir un país como Ecuador. Entonces, lo que hay que hacer es una mayor coordinación. Coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y a nivel local, con los actores locales, la sociedad civil, los agentes económicos, representando a las empresas y a los trabajadores, que elaboren
directrices claras a nivel nacional sobre dónde se quiere ir, pero que estas directrices sean adaptables, sean flexibles, no sean dictados, no sean esta es la estrategia que vamos a aplicar para esta región, sino esta es la idea de cómo tenemos que ir, estas son las normas fundamentales y después las estrategias se desarrollen a nivel local basadas en el potencial de cada territorio, porque potencial haylo y hay mucho. Lo único que pasa es que seguramente, porque ha costado mucho, porque no se ha movilizado a la población, porque no se le ha dado este poder, no se ha utilizado y, por tanto, estos niveles de disparidades que se han generado han limitado, en cierta medida, el potencial para desarrollar no solo las regiones más periféricas del Ecuador, sino el Ecuador en su conjunto, por la escasa movilización de los recursos mediante estrategias de desarrollo inadecuado. Si se hacen las cosas bien, hay mucho potencial y se puede pasar, no de la noche a la mañana, son cosas que llevan tiempo, de un sistema de un nivel relativamente bajo a conseguir que, por un lado, crezcan aquellas regiones menos desarrolladas, pero como consecuencia se mejore la capacidad de crecimiento, la capacidad de empleo, la generación de empresas y la calidad de vida de todas las personas que viven donde sea en cualquier parte del Ecuador. Muchas gracias. Hola. A continuación se da al espacio de preguntas. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Manuel Cedeño, vengo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en México. Estoy en la Unidad Académica de Economía. He leído sus trabajos, tenemos un área sobre economía regional que ha tenido estas fuentes importantes. Bueno, es un trabajo muy interesante, lo felicito, pero quedan abiertas varias cuestiones que no quisiera monopolizar el tiempo. Yo nada más quisiera referirme a dos aspectos que me interesaría su opinión. Uno, cuando usted habló del Brexit, ¿cómo encajaría dentro de este análisis que usted hace, ¿no? Y cómo encaja incluso la Unión Europea dentro de este proceso. Y otra cuestión que menciona, pensé que iba a quedar fuera, pero que es el de las instituciones y que nos lleva entonces a determinar el papel de los gobiernos en estos procesos. ¿Cómo considera que ha cambiado esto o no ha cambiado en estos términos del desarrollo? Gracias. Sí, muchas gracias. Voy a empezar por la segunda pregunta para ir a la primera. La segunda pregunta es ¿cuál es el papel de las instituciones y sobre todo el papel de los gobiernos? Yo llevo trabajando mucho tiempo en estos temas y lo que viene a decir cuando en Europa tenemos ya sistemas para medir la calidad de gobierno. Medimos factores como la eficacia del gobierno, la transparencia y la contabilidad, la transparencia y medimos lo que se llama rule of law, que es el funcionamiento de las instituciones jurídicas, y medimos el nivel de corrupción. Y lo que nos está saliendo en cada uno de estos análisis es que las estrategias de desarrollo y las políticas públicas generalmente no funcionan cuando el nivel de capacitación de los gobiernos es un nivel bajo. En altos niveles de corrupción, bajo nivel de eficacia y bajo nivel de transparencia son límites fundamentales para que funcionen las políticas territoriales. Es mucho más factible que funcione una política territorial en el caso de España, por ejemplo, que tiene niveles de gobierno, de capacitación del gobierno que son medios o medio bajos dentro de la media europea, frente a un caso como puede ser el de Rumanía o el caso de Bulgaria, que tiene niveles de calidad de gobierno que son muchísimo más bajos, los más bajos que hay en Europa. Pero esto también afecta a los países más desarrollados. Voy a poner el caso del Brexit, que es la segunda pregunta. ¿Qué ha pasado? Que los gobiernos no son neutros, ni los gobiernos ni los académicos. Nosotros, muchos de mis colegas en el Reino Unido, en mi departamento, llevan pregonando
que el Reino Unido durante mucho tiempo ha gastado demasiado dinero en fomentar el desarrollo, también muchas veces con razón y con pocos resultados, de las zonas más pobres del Reino Unido. Que el desarrollo para fomentar el crecimiento de todo el Reino Unido tenía que concentrarse en Londres y fomentar, he tenido colegas que han ido al norte de Inglaterra a decir, oigan ustedes, si ustedes quieren prosperar, no se queden aquí, no es necesario que les vayamos a ayudar, emigren a Londres. Y en Londres es donde van a tener mayores ventajas. Y este tipo de consejo, que lo han repetido colegas míos en los últimos 15 años, lo lleva aplicando el gobierno británico hasta hace 3 años que cambió de dirección al Reino Unido, con lo cual ha generado una población en el norte, concentrada en los territorios del centro, del norte, muy desafectada, que no se ha visto beneficiada por el crecimiento del resto de Inglaterra, del Reino Unido, y que se ha vengado votando contra el principal factor de crecimiento del Reino Unido en los últimos 20 años, que ha sido la apertura comercial y la inmigración. Con lo cual, en este sentido, se han hecho ellos mismos el harakiri, porque van a ser los primeros que van a sufrir las consecuencias, pero también van a afectar a las perspectivas de crecimiento de todo el Reino Unido durante los próximos 50 años. Es decir, las disparidades territoriales no solo importan por el hecho de que algunos territorios están más desarrollados que otros, sino porque si aumentan en demasía pueden generar conflictos de carácter político, social y económico que pueden afectar a la misma fuente de riqueza que está generando esa riqueza en aquellos casos donde se está creando dinamismo económico. Pues tenemos a México presente otra vez. Yo soy de México, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Valdemar Hernández Márquez. Mira, doctor, primeramente quiero felicitarlo, realmente su conferencia magistral, muy importante para los jóvenes, porque creo que los invita a encontrar los nuevos espacios en donde pueden desarrollarse ante la situación que vive América Latina, una situación de estancamiento y de populismo que usted dijo al principio. Sin embargo, hay un aspecto, doctor, que yo quisiera que destacara un poco más sobre lo que son los espacios cognitivos dentro del espacio territorial. Nosotros traemos un trabajo donde consideramos muy importante aprovechar tanto el potencial productivo de cada región como también los espacios del conocimiento. Hay gente preparada en las regiones que no se están aprovechando de manera integral. Se están preparando gente muchas veces hacia una situación hacia afuera. En México, por ejemplo, estamos preparando ingenieros petroleros cuando sabemos que realmente ya estos espacios se están agotando y necesitamos aprovechar las nuevas estrategias territoriales que requieren los nuevos cambios, como usted mencionó ahorita, que han hecho otros países y que nosotros, aún teniendo muchos recursos en América Latina, como se tiene aquí en Ecuador, no se están aprovechando adecuadamente porque esos espacios cognitivos no están enfocados a explotar esos recursos que se tienen en cada región. Fundamental, la cuestión de los espacios cognitivos, de cómo se difunde el conocimiento. Y yo cuando digo es que cuando se habla de estrategias territoriales, no son solo estrategias territoriales basadas únicamente en los recursos que hay en el territorio. Para crecer, para dinamizarse, hay que fundarse en lo que hay en cada territorio, pero también hay que saber lo que pasa afuera. La innovación generalmente no se genera localmente, la innovación viene de fuera, y para que venga de fuera hay que establecer los canales. Estos canales generalmente son a través de personas. Hay muchos, puede ser la difusión, se puede conseguir por internet, pero como mejor se difunde es a través de personas que han conocido los nuevos cambios, que han trabajado en otras empresas, que han trabajado fuera y que vuelven a sus lugares de origen para transmitir esas ideas. A mí se me dice muchas veces, ¿por qué invertir en capital humano en una región? Si después estas personas se nos van a ir, y sobre todo las que se nos van a ir, van a ser las más cualificadas. Pero sería la pregunta, ¿por qué tenemos que tener una buena universidad o un par de buenas universidades, excelentes universidades en Loja, cuando mucha de esta gente va a emigrar? Porque esta gente se va a formar aquí, después va a tener capacidad para ir a cualquier parte del mundo, competir, conseguir nuevas ideas y por su arraigo aquí va a volver a Loja y va a ser las que van a conseguir traer las nuevas ideas o compartir estas nuevas ideas que se van a difundir de manera mucho más rápida. Si se consigue todo esto,
se está generando este vínculo entre potencial local con las redes a nivel nacional e internacional que van a difundir ese conocimiento de manera mucho más clara. Pero bueno, me imagino que estando en Ecuador, no solo los mexicanos pueden hablar, que siempre hablan muy bien, pero alguna pregunta de algún ecuatoriano sobre... Sí. ¿El micrófono? ¿Está? Aquí. Bueno, si no... No, pero es que hay preguntas por aquí. Ah, ¿no tenemos tiempo? Ah, perdón. Ah, vale, pues entonces nada. De esta manera agradecemos la participación del ponente, doctor Andrés Rodríguez Pose. Muchísimas gracias. Indicamos que las sesiones paralelas se desarrollarán en los auditorios 3, 4 y 5 del edificio 7 y en la nave 2 de este centro de convenciones. También que el ticket de asistencia